A ver si la pueden ver bien. Vale, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Sí, vale, muy bien, porque voy a cambiar una configuración un momentito. Vale, aquí esto. Bien, pues entonces a continuación empezamos la sesión que yo había preparado para hablarles sobre la apasionante relación que existe entre el mundo del vino y el arte a lo largo de la historia. Las etapas de la historia desde el punto de vista de Occidente, y cuando digo Occidente quiero decir más de la parte de las civilizaciones antiguas, de Grecia, de Roma, de toda Europa o incluso más allá. Y luego también ver toda la conexión que hay con el vino a través de distintos elementos y de distintas expresiones como pueden ser las manifestaciones artísticas. Y para ello me gustaría empezar con una pequeña historia del vino. El vino realmente se remonta entre 4.000 y 6.000 años antes de Cristo, pero recientemente yo he visto una publicación en la BBC que datan la primera bodega o la primera viña o la primera producción de vino nada más y nada menos que en Armenia y más o menos hacia el año 6.000 antes de Cristo, o sea, hace realmente muchísimo tiempo. De allí, de la zona de Armenia, fue moviéndose y desplazándose hacia la zona de Egipto y por eso se han encontrado en la antigüedad estas manifestaciones artísticas donde podemos ver que ya los egipcios conocían la cultura del vino. Como pueden ver aquí en el dibujo, hay imágenes gráficas que representan lo que es todo el proceso vinicultícola, o sea, el proceso de la producción de vino. Y aquí, en la imagen derecha, vemos que incluso en las cámaras funerarias, en las pirámides donde se enterraban a las personas más importantes de estas culturas, hay frescos donde se aprecia la importancia que los antiguos egipcios daban a la viticultura. Es decir, aquí vemos copas y aquí vemos distintas manifestaciones de lo que es la uva y por lo tanto la producción del vino. Si damos un saltito más y vamos hacia Grecia y estudiamos o reflexionamos sobre cómo ha estado el vino en el arte grecorromano, vemos que los griegos creían que el que fue el dios Dionisio regaló a los hombres las primeras vides. Y aquí tenemos a mano izquierda la estatua sobre el dios Dionisio a Praxíteles, que era un escultor griego realmente de los más famosos de la época y de los que dejaron una herencia cultural muy interesante. Entonces, aquí tenemos la figura de este dios, pero para situarnos un poquito más en dónde estamos hablando, dónde está pasando todo esto, les he puesto este mapa, el mapa del mundo. Y vemos toda la zona de Europa y Euroasia en color rosa. Pues es justo aquí donde todo esto está ocurriendo en esta época, que podríamos decir incluso con la aparición del vino en la época del Neolítico, o sea, hace realmente muchísimos años. Entonces, si hacemos un zoom en lo que es esta zona rosa, vamos a ir incluso más cerca, vamos a ver unos puntos claves a los que en esta conferencia o en esta sesión me voy a referir en varios momentos. Por un lado, tenemos los países mediterráneos. Los países mediterráneos son Grecia, se puede considerar Grecia, Italia y España, incluso Túnez también. Aquí en el sur, aquí está todo el mar Mediterráneo y entonces todos estos países que rodean al mar son los que llamamos países mediterráneos, donde se va a desarrollar toda la cultura del vino, especialmente de una manera muy importante. Aquí abajo en África, un poquito más abajo, teníamos a Egipto, que es desde donde... Bueno, realmente empieza en Armenia, como decíamos por aquí, baja hasta Egipto y de Egipto la tradición va a mover todo este proceso de la uva y de la cultura y del culto de la uva hacia lo que es España, Italia, Grecia, a diferencia de lo que ocurre con otros países que son los que se llamaban o se denominaban los países bárbaros, como por ejemplo Alemania e Inglaterra. Ellos van a desarrollar otra cultura, que va a ser más la cultura de la cerveza. Entonces, es como dos
partes diferentes de una zona y donde se van a producir, pues por las consideraciones climáticas y también por otros componentes culturales, productos muy diferentes que al principio aparecen como una fuente de alimentación y luego, más con el paso del tiempo, van a desarrollar grandes mercados y grandes productos que hoy en día están haciendo que industrias, que países se desarrollen y tengan un montón de recursos gracias a esta materia prima cultivada de esta manera. Si continuamos un poquito más, vemos, como decíamos, pueblos mediterráneos, tenemos aquí griegos, romanos, totalmente relajados, bueno, no adorando, pero teniendo una conversación muy agradable con todo el vino, las uvas, la fruta, y sin embargo los países bárbaros, como habíamos dicho antes, pues son los que desarrollan la cultura de la cerveza y nos llega hasta hoy. Esta tradición. Entonces, si avanzamos un poquito más, vemos como en el Imperio Romano tenemos manifestaciones también de todo lo que es la cultura del vino. Entonces, el Imperio griego pasa al Imperio Romano y la cultura cambia, porque claro, ellos quieren demostrar que son una civilización diferente y el dios Dionisio, que era el dios del vino para los griegos, ellos lo empiezan a denominar como el dios Baco. Un dios totalmente diferente porque es como más humanizado, pero vamos a ver cómo a través del arte cambian algunas expresiones y cambian algunas técnicas. Y de la palabra Baco, del dios del vino, viene el concepto de bacanales. Bacanales son fiestas que se hacían en honor a este dios, el dios del vino. Pero como se consumía mucho vino, la gente terminaba demasiado contenta y hoy en día, cuando decimos aquella fiesta fue una bacanal, nos referimos que aquella fiesta fue, wow, algo totalmente impresionante, donde la gente disfrutó mucho, lo pasó muy bien. Entonces vemos como los conceptos de nuestro lenguaje tienen mucha tradición y tienen sus raíces en conceptos griegos, en conceptos romanos y que muchos están relacionados con la mitología, como en este caso la parte del vino, el dios del vino, cuyo nombre los romanos lo pasan de Dionisio, que era para los griegos, a Baco, ¿vale? Y de ahí la palabra bacanal. Esta imagen que vemos aquí son de unos hombres y unos campesinos que están pisando las uvas. Aquí abajo tenemos los racimos de uvas y entonces como se producía antiguamente era machacando la uva para que saliera el jugo y esta manera de machacarlo lo hacían de pie con las piernas porque era como tenían más fuerza. Y esto realmente para ellos era una fiesta y muchas veces pues lo hacían bailando o lo hacían pues cantando para celebrar algún tema festivo. Luego producían ese vino y luego se lo bebían y seguían aún más contentos. Esta imagen que tenemos aquí es la imagen de un mosaico en un anfiteatro, en una casa anfiteatro de Mérida, en España. Un mosaico es diferente a un cuadro porque está hecho ven ustedes las piececitas pequeñas que se llaman teselas, cada uno de esos cuadraditos son piedras de colores que utilizan como si fuera un puzzle para componer esa imagen. Entonces, esto es como empiezan en el Imperio Romano, además de tener esas pinturas que son frescos, para que les dure más estas imágenes, que para ellos eran importantes, hacían esta especie de mosaicos, de obras artísticas. Si continuamos un poquito más, vamos a ver a lo largo de la historia cómo el vino se ha utilizado de diferentes maneras, con diferentes significados y a través del arte ha servido para comunicar. Por ejemplo, en Grecia, como decíamos, el vino se consideraba como un regalo del dios, como un regalo de Dionisio. Entonces se le representaba así. Vemos ramitas como de vid en el pelo del dios y vemos cómo tiene uvas en la mano y tiene una copa como dispuesto a beber. Pero sin embargo, en Roma, la siguiente civilización, el vino era ofrecido a Vesta. Vesta era la diosa del hogar. Entonces, para ellos el vino era sagrado y lo ofrecían a una diosa.
Con el paso del tiempo vemos que cada vez más el vino está incorporado en la cultura de estos países, de estas ciudades, de estas civilizaciones, y paralelamente empieza a desarrollarse una nueva religión. Entonces, para asentar esa religión de una manera más profunda o más fácil, le dieron un sentido religioso al vino, comparándolo con la sangre de Cristo. Entonces, esto pasa en las primeras civilizaciones cristianas, en las que van a utilizar el vino para hacer sus ceremonias, y hoy en día se sigue respetando esta tradición y se sigue celebrando así. Estas misas o estos eventos se hacen con pan y se hacen con vino, y este vino lo que va a reflejar, es lo que está reflejando, es ese sentido religioso, es esa sangre de Cristo. Si continuamos aún más, vemos como en la Edad Media, siglos XII, XIII, la importancia del vino cada vez es mayor en el continente de Oriente y en Europa occidental también, y está vinculada, como decíamos, a esa función religiosa. Entonces, ellos pensaban que más que un producto de la tierra, el vino sería un regalo de Dios, un regalo divino. Y aquí tenemos a este monje en esta imagen, es una pintura en Italia, en Siena, donde tenemos el monje como responsable de probar el vino para que esté en las condiciones muy buenas para poder llevar a cabo la celebración, y también pues para compartirlo con el resto de los monjes. Entonces, él, vemos en una mano como tiene las llaves, y en la otra mano lo que está haciendo es llenar esa jarra de la barrica. La barrica es el barril donde el vino se guarda para que se produzca una fermentación con todo el zumo de uvas que hemos cogido, se cierra y está durante años y años, y cada vez, normalmente, cuanto más tiempo pasa, mejor es la calidad de ese vino. Entonces, por eso los monjes eran responsables de probar esta calidad, incluso de mejorar. Por eso la industria del vino progresa gracias al papel de la Iglesia. En este caso, en las zonas del Mediterráneo, en Italia y fundamentalmente en España y en Francia. Bien, pues del siglo XII, XIII, XIV, o sea, de toda la Edad Media, llegamos al siglo XV. En el siglo XV tenemos el Renacimiento, es un movimiento que todo vuelve a renacer, y los pensadores del momento lo que hacen, en lugar de inventar nuevas teorías, vuelven al pasado y se recuperan los clásicos, y entonces vuelven las escuelas de Platón, de Aristóteles, de estos pensadores clásicos, y se recuperan. Entonces tienen lugar las escuelas neoplatónicas. Neo es un prefijo latín que significa nuevo. Entonces estamos hablando de nuevo Platón. O sea, de nuevo volvemos a recuperar el pensamiento de Platón. Entonces, con estas escuelas se empezará a rescatar el olvido de las culturas clásicas grecorromanas. Durante la Edad Media tenemos otra serie de movimientos, pasa la Edad Media, llegamos al Renacimiento, y el Renacimiento lo que hace es recuperar esas antiguas culturas de Grecia y Roma, y sobre todo el uso que le daban a todo el tema, al producto del vino, y también las manifestaciones artísticas de esta materia prima, ¿no? Entonces, con ello, los dioses y héroes griegos volverán a poblar la iconografía europea, y volvemos a tener manifestaciones artísticas, pinturas, esculturas, donde volvemos a ver a esos dioses, a los dioses del vino, tanto a Dionisio, como era el nombre en Grecia, como a Baco, que era la denominación de los romanos. Y esto lo sabemos porque numerosas excavaciones arqueológicas tuvieron lugar en los siglos XVIII, XIX. ¿Por qué? Porque había mucho interés por coleccionar estas figuras, estas obras de arte. Entonces empiezan a aparecer distintas obras romanas, distintas obras griegas, y los artistas italianos del momento, del siglo XV, del siglo XVI, empiezan a imitar estas imágenes, y entonces como que se vuelve a poner de moda.
Aquí a la derecha pueden ver la imagen de Baco. Baco es el dios del vino. Ebrio, ebrio quiere decir que no está borracho. Entonces, perdón, ebrio quiere decir borracho. Y esto, lo contrario de ebrio, es sobrio. Y esta es una obra de Miguel Ángel, que es uno de los escultores por antonomasia de este periodo, por no decir de toda la historia del arte. Voy a enseñarles un detalle de esta imagen, que es el pelo. Como el pelo lo tiene así como rizado, como curly, pero tiene como unos racimos de uva colgándole, que es lo que simularía la melena, ¿no? Entonces estos racimos de uvas quieren decir que esa imagen es el dios del vino y tiene una copa, tiene con la sensación o con el acto de ir a beber. Y volviendo a la de atrás, vemos como aquí en la parte de abajo hay como una especie de diablillo que tiene uvas y está comiendo esas uvas, y entonces podemos ver que tiene ahí como la cara ahí un poco como si fuera ya un poco medio borracho, los dos, tanto el dios Baco como este diablillo, ¿no? Entonces dando una imagen aún más cercana y más humana de los dioses, es decir, ellos sienten, ellos sufren y también, por supuesto, se divierten y pueden, bueno, pues tener pasiones o tener vicios, como puede ser el del vino. Vemos aquí el primer plano del dios y me gustaría ahora pasar a otro gran personaje, que es el maestro Leonardo da Vinci. Él es italiano y él decía, y sin embargo, creo que mucha felicidad está en los hombres que nacen donde se encuentran los vinos buenos. La verdad que esto es muy simbólico porque viene a decir exactamente el hombre necesita disfrutar, el hombre necesita ser feliz para poder realizarse, pero también necesita esforzarse, y es un poco la filosofía o el punto de vista de Leonardo. La historia de Leonardo es muy conocida por sus obras, por su pintura, por sus dibujos, por sus inventos, pero la verdad que fue un personaje, una personalidad muy aficionada al vino. Cuando digo muy aficionada, no quiero decir que se pasara todo el día bebiendo, sino que su historia, la historia de su vida, es muy paralela a la historia también del vino. Entonces, hay una historia bastante curiosa, yo la voy a resumir porque tampoco tenemos mucho tiempo aquí, pero él trabajaba para la familia Medici en Florencia. Entonces, en aquella época había una rivalidad muy fuerte entre Florencia y Milán. Eran dos zonas diferentes, o son dos zonas diferentes de Italia. Entonces, el señor de los Medicis convence a Leonardo da Vinci para que vaya a Milán a trabajar y a pintar para otras familias que eran muy poderosas allí. La idea era, bueno, al ir para allá podría desarrollar su capacidad y su talento artístico, pero también iba a establecer relaciones diplomáticas entre estas dos ciudades, entre Florencia y entre Milán. Entonces, allí en Milán, Leonardo accede a hacer ese viaje, y allí en Milán tiene lugar una de las pinturas más emblemáticas de este pintor, que es La Última Cena. Esta pintura es un éxito y todo el mundo se queda muy contento, especialmente aquellas familias poderosas de Milán, con lo cual Leonardo, vuelve otra vez a Florencia, y esta familia de los Medicis, muy agradecido por su trabajo y por cómo construyó estas relaciones diplomáticas y relaciones políticas, le regala una extensión muy grande con viñedos. Entonces, Leonardo empieza a investigar sobre la uva, empieza a investigar sobre los procesos de cómo se puede cultivar la uva para obtener mejores vinos. Leonardo era un hombre renacentista. Cuando decimos esto, queremos decir que él vivió en este periodo del Renacimiento, pero también era una persona que le interesaba todo. Le interesaba el vino, le interesaba el arte, le interesaba la medicina, le interesaba la innovación. Lo cual llegando, trasladando este pensamiento desde ese momento
a Silicon Valley, a hoy en día, vemos cómo realmente las personas que innovan no son personas que realmente están especializadas en un tema, por supuesto, tienen talento, por supuesto, se han desarrollado y se han esforzado, pero también son un cúmulo de muchas curiosidades. No solo saben de una cosa, sino que están abiertos a estudiar y aprender sobre distintas áreas y distintas cosas. Entonces, esto le pasaba a Leonardo. ¿Y cómo continúa la historia? Bien, esta historia continúa que luego resulta que vienen estos bárbaros, estos pueblos que habíamos visto que estaban en el norte de Europa, como Alemania, Inglaterra, y entonces invaden Milán. Entonces, todo lo que es la zona de Milán y también invaden Florencia queda destrozado. Por lo tanto, este palacete en el que Leonardo vivía, este regalo que le habían hecho con esta extensión de viñedos, queda totalmente destrozado. Queda destrozado hasta este siglo, donde, bueno, a través de la universidad y a través de unos científicos, lo que han hecho es conseguir recuperar este terreno, investigar sobre qué tipo de viñas eran las que Leonardo cultivaba y volverlas a recuperar. Y entonces hoy en día se puede visitar tanto su casa como la extensión de viñedos con el mismo tipo de vid, el mismo tipo de uva que Leonardo cultivaba. Por lo tanto, hoy en día hemos sido capaces de recuperar esto que había quedado destrozado siglos atrás. Y esta historia me parecía interesante y curiosa, no solo por el tema histórico, sino también para ver la importancia del vino y la importancia en el tema de las relaciones también diplomáticas. Esta es la imagen de cómo hoy está el viñedo, bueno, el viñedo, los jardines, esta es la parte de los jardines de la casa de Leonardo. Y si avanzamos un poquito más en el tiempo, vemos que después de este Renacimiento, siglo XV, vamos siglo XVI, llegamos al Barroco. El barroco pleno siglo XVII-XVIII. Barroco quiere decir como retorcido, complicado. Es como un cambio de la época anterior. Hemos pasado del Renacimiento, donde todo era muy clásico, Grecia y Roma, pasamos a un nuevo estilo que es el barroco, donde todo está mucho más recargado, mucho más retorcido. Y aquí el vino, como temática, tiene muchísima influencia y muchísimo impacto, porque es lo que le permitía a los autores, sobre todo a los pintores, pues como por ejemplo con la excusa de transmitir el frenesí, la embriaguez, conseguían hacer unas figuras mucho más retorcidas o con más movimiento, unos pliegues en las ropas, y todo esto es gracias a esta sensación de que están disfrutando y que están con elementos o con bebidas como la del vino. Aquí vemos que el vino es el protagonista, la jarra en la parte central. Y vemos cómo las figuras son mucho más, los trazos son mucho más suavizados, los colores son más suavizados, estamos ante un momento histórico diferente. Y este dibujo, bueno, esta pintura es la bacanal, una vez más esta palabra que viene del dios Baco, bacanal, esta fiesta donde el vino es el protagonista y lo que hacemos es celebrarlo con mucha alegría, pues es la bacanal de Tiziano. Tiziano es otro gran pintor, gran artista italiano. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, podemos ver cómo, bueno, esta obra es el triunfo de Baco también. El dios Baco es esta figura que vemos en el centro, vemos cómo tiene una iluminación diferente, como los colores son más, o sea, el blanco es más brillante, está en el centro para que nos llame la atención y es el primer punto donde se va la mirada. Pero ya el dios Baco no está con otros dioses o con demonios. En esta época, en el barroco, lo que se hace es con el arte, se hace mucho más, digamos, costumbrista, y entonces el dios Baco está con campesinos normales que después de la vendimia o después de un día de campo deciden pues compartir unas copas de vino con sus amigos. Y aquí tenemos el triunfo de Baco, que es el triunfo del dios del vino, pero con una expresión mucho más barroca, donde vemos las proporciones están muy bien definidas, pero no guardan esta rigidez como podíamos tener en Grecia o en el periodo romano, ni siquiera en la Edad Media, ni siquiera en el Renacimiento.
Vemos, por ejemplo, cómo están sonrojados los campesinos, porque ese es el efecto de beber vino, entonces los pone con estas partes, con las mejillas son rosadas o incluso algunos bastante roja, como el de la derecha, y entonces esto es para darle el protagonismo al vino en este cuadro, a la alegría, pero sobre todo al vino, la importancia del vino. Y este cuadro es una obra de Velázquez. Diego Velázquez es uno de los pintores que tenemos en España más importantes o más, más importantes en la historia de nuestro arte. De hecho, en el Museo del Prado hay muchísimos cuadros de este pintor de Velázquez. Avanzamos un poco más y vemos cómo trata otro pintor, Caravaggio, el tema del vino y el dios Baco. El dios Baco de joven y el dios Baco ya enfermo. Tenemos aquí a la derecha un dios Baco mucho mayor. Y vemos como el dios Baco joven, pues tiene la cara sonrosada, tiene una sonrisa no muy forzada, pero las hojas de su pelo son hojas de vid, de parra, esas hojas están frescas, podemos ver cómo son verdes, cómo tienen vida. Sin embargo, en el dios Baco enfermo de este mismo pintor, vemos como las hojas están ya como más verdes, pero ya para enseguida pasar a marrón. Vemos como su cara, la cara tiene como un color también verdoso, que quiere decir un poco enfermo. Las uvas también están así como más amarillas, todo está como más decadente y las uvas que tiene sobre esta mesa son uvas, no sé si son uvas o son olivas, pero es negro, con lo cual es como más sensación más dramática, más dramatismo. Sin embargo, vemos en la parte del Baco joven como tiene un plato de frutas, con todas las frutas, con las flores, con todo, como que está en el mejor momento, en el mejor momento. Sí. Y esta obra, como hemos dicho, es de Caravaggio. Avanzando también, tenemos en el periodo del Barroco otro pintor, un pintor que es conocido por el gusto de las curvas, ¿no? Entonces es Rubens. Rubens va a pintar, va a dibujar al dios Baco, al dios del vino, pero lo va a dibujar siguiendo su estilo, con estas curvas, con estos volúmenes, ¿no? De Rubens. Es un cuadro muy famoso, Las Tres Gracias, que son tres señoras jóvenes, pero todas tienen sus curvas, tienen su barriguita, tienen sus piernas, sus muslos, muy diferente a lo que es el canon de belleza de hoy, que es totalmente lo contrario. Bueno, canon de belleza de los últimos años, del siglo XX. Hoy vemos cómo está el dios y abajo tenemos una especie de, creo que es un león, y lo está aplastando con el pie. Por lo tanto, el dios Baco, el dios del vino, cuando consumimos vino, pues como que no tenemos miedo a nada y podemos con todo. Entonces esto es un poco la alegoría que esta obra de Rubens está transmitiendo. Pero una vez más han pasado tantos siglos y seguimos pintando, dibujando. Los artistas siguen utilizando el concepto o la temática del vino en sus obras para expresar sentimientos, para expresar emociones o para expresar cualquier justificación, para utilizarlo como justificación para lo que ellos necesiten expresar. A finales del siglo XVIII se produce lo que hablábamos como otro nuevo movimiento, que es el costumbrismo. Y el representante, el pintor más representativo del mundo costumbrista es Francisco de Goya, es otro pintor español, y entonces por eso a su movimiento se le llama el costumbrismo goyesco. Aquí tenemos una vez más el vino como protagonista, y Goya está utilizando el vino como una excusa para expresar la alegría de vivir, para expresar pues lo tranquilos, lo felices, los contentos que estamos y cómo brindamos por lo bien que nos van las cosas. Entonces, una vez más, el vino, pero el vino no como un dios, sino como un elemento cotidiano que puede estar en cualquier casa y que puede utilizarse para cualquier celebración. Seguimos avanzando. Después del siglo XVIII, estamos ya en el siglo XIX y XX. Bueno, ¿qué pasa con el vino y con el arte? En la historia del arte tenemos un nuevo movimiento, que es el impresionismo.
Entonces, en el impresionismo hay pintores, los pintores más populares o los más conocidos son pintores franceses y holandeses. Entonces, tenemos por ejemplo aquí a Renoir. Él es un pintor francés y en esta obra que se llama El almuerzo de los remeros, vemos como una vez más el vino es el protagonista. Las botellas de vino están en el centro de la mesa y tenemos a los personajes una vez más con un poquito sonrojados, que eso quiere decir que están disfrutando del momento, que es una tarde muy agradable, están con una conversación muy buena, pero sí, el efecto del alcohol pues les ha hecho efecto porque lo tienen reflejado en sus rostros. Entonces vemos como un dibujo o una técnica un poquito diferente, que es la técnica del impresionismo, donde lo importante era captar la luz, no tanto captar el detalle, sino como captar la luz y los distintos juegos que la luz les permitía. Una vez pasado el impresionismo, llegamos a otro movimiento que se denomina el postimpresionismo. El postimpresionismo, yo estoy segura que van a conocer a Van Gogh como uno de los pintores estrella de este movimiento, y aquí vemos cómo él pinta un cuadro reflejando el viñedo de Arles. Este cuadro se pinta en 1888 y la verdad que llama mucho la atención. Llama mucho la atención por varios motivos, pero el que nos interesa ahora es esa manera que utiliza la luz. Es un cuadro en el que obviamente la luz no puede ser real, porque no podemos estar pues, con esa luz de sol, porque obviamente no es una luna, con esa luz de sol tan potente que todo el cielo se vuelve amarillo. Eso en aquel momento, este detalle llama muchísimo la atención, porque claro, si hubiéramos puesto algo totalmente pues extraño, con todo muy raro, pues diríamos, vale, es una obra rara, pero lo que choca es que ese cielo, esa luz es muy rara, no es natural, pero sin embargo, cómo están representadas las figuras, las personas, todas las vides, cómo tenemos los animales, cómo tenemos el río, eso sí es muy real. Entonces, ese choque entre algo que puede ser cierto con algo que es totalmente inventado es lo que llama la atención a este cuadro. Y tenemos la suerte o la coincidencia que el tema, una vez más, es una temática relacionada con el vino. También de la época impresionista, posimpresionista, tenemos a Paul Cézanne, donde una de sus obras más típicas es esta, que es Los jugadores de cartas, y volvemos a tener ahí en medio la botella de vino. Cézanne en esta obra yo creo que refleja muy bien ese momento de estamos jugando a las cartas, pero tengo una incertidumbre, no sé qué carta tirar. Y yo creo que ese momento está muy bien captado por el artista. Y una vez más vemos como la botella en medio, como el juez que está entre los dos jugadores, para que no se hagan trampas, para que todo esté correcto, y ahí en medio como vigilando todo el desarrollo del juego. Una vez más, el vino está presente en el arte. Cézanne es un artista que es muy fácil reconocer, pero también, y una pista para reconocerlo, podría ser que utiliza siempre estos sombreros, ¿no? De así estilo bombín, por lo tanto son muy típicos en sus obras. Si continuamos, a ver, un momentito que tenemos un alumno que quiere entrar. Admitir. Vale, si continuamos, llegamos a las vanguardias. Una vez hemos pasado impresionismo, posimpresionismo, llegamos a las vanguardias. Las vanguardias están formadas por distintos movimientos artísticos. Uno de ellos es el expresionismo. Entonces, aquí tenemos a Edvard Munch como uno de los autores expresionistas más importantes y una vez más utiliza el vino. Fíjense que aquí está pintando, o esta imagen representa su propio autorretrato. Es él mismo, pero su autorretrato con una botella de vino no es una representación de una apariencia física, sino que es una expresión psicológica de sus dilemas internos. Utiliza el vino como para transmitirnos aún más, porque una persona después de beber vino, pues
ya su aspecto externo no le importa tanto, lo que le importa es más cómo se siente, la expresión de su sentimiento interno, psicológico, ¿no? Estos dilemas internos que este autor tenía. Por lo tanto, protagonismo de él, pero sobre todo de su expresión, y con el vino nos está dando, con la botella de vino, una pista como el componente psicológico a este pintor le interesa mucho transmitir. Y otra vanguardia es el cubismo. El cubismo nace con un autor, con un pintor que es también español, que es bastante conocido, que es Picasso. Entonces, Picasso con esta obra empieza lo que se denomina como la etapa negra. Hasta este momento, Picasso está reproduciendo la naturaleza, reproduciendo cualquier modelo de una manera como si se hiciera con una cámara de fotos, tal cual es, tal cual lo pinta. Pero él sigue avanzando, él sigue investigando, tiene que haber nuevas formas de expresar lo que este autor quiere expresar. Y entonces llega a este punto donde con las señoritas de Aviñón empieza una nueva tendencia, un nuevo movimiento que es el cubismo. Y vemos como en este cuadro, que es tan importante el peso y la imagen de las mujeres, tenemos también aquí la presencia de la uva, la presencia del vino una vez más. Es decir, es una técnica, pues un elemento, es un tema muy con un simbolismo tan grande que muchos autores lo utilizan en sus obras. Y Picasso sigue este movimiento hacia adelante, el cubismo, y por ejemplo aquí empieza a pintar pues una botella de vino, pero ya con toda esta técnica más cubista, pero ya más desarrollada. Esto ya es de 1922. El otro cuadro creo que era del 1907, con lo cual pasan unos años en los que este autor sigue reflejando y sigue reflexionando sobre este nuevo movimiento que va a traer al mundo del arte. En su día fue muy poco reconocido, sin embargo hoy sus cuadros económicamente tienen un valor, bueno, económicamente y artísticamente tienen un valor increíble. Bueno, y llegamos a nuestros días, llegamos ya al siglo XX, siglo XXI. ¿Qué pasa con el vino? ¿Cuál es la relación del vino con el mundo del arte? Bueno, pues a través de redes sociales nos hemos encontrado cosas tan interesantes como estas. Una artista, que ella es medio filipina y medio canadiense, que se llama Lynn Lane, ella investiga sobre una técnica nueva, que es lo que ella crea mezclando el concepto de silueta con el concepto de vino, y entonces crea silu-vino. Y esto lo que hace es crear retratos a partir de lo que es el movimiento de una copa de vino y una botella de vino. Entonces ella lo sube a Facebook y como un montón de gente diciendo like, me gusta, le empezaron a llegar pues una serie de peticiones porque había personas que querían tener su retrato así, con este efecto del vino. Entonces le fue tan bien que ella dedicó centrar su carrera en esto y perfeccionar esta técnica y perfeccionar todo sí, como es todo este estilo nuevo, ¿no? De arte con el vino, pero ya no el vino como el tema, sino el vino como el actor, como quien crea este dibujo, quien crea esta pintura, este retrato. Y en Internet hay más cosas interesantes y más cosas curiosas que he descubierto donde el mundo del arte se relaciona con el vino. Y, por ejemplo, a continuación, me gustaría enseñarles esto porque para mí fue sorprendente. Es cuando el vino se convierte en pintura. Es lo que se llama the wine art, el arte del vino. Es decir, nos olvidamos de los pigmentos, nos olvidamos de las pinturas y vamos a utilizar la materia prima del vino, de la uva aplastada, vamos a utilizarlo como si fuera pintura. ¿Y esto por qué es interesante? Es interesante porque el vino es un elemento que está vivo, entonces reacciona con el aire y lo que va a hacer es que con el paso del tiempo se oxida. Entonces aparece este color que era rojo al principio, cuando yo lo pinto, con el paso de los tiempos, de los meses, empieza a adquirir como un aspecto así muy envejecido, como marrón, y los cuadros empiezan a tener como un aspecto muy curioso y muy interesante. Entonces aquí tenemos
Perdón, voy a volver detrás. Un segundito, voy al anterior. Vale, entonces aquí tenemos a esta artista serbia que se llama Sanja Jankovic, que desarrolla habilidades creativas a través de la práctica artística de pintar e ilustrar utilizando el vino como pintura. A mí me parece sorprendentemente creativo, me parece ecológico y me parece pues muy inspirador. Hay más artistas que utilizan esta técnica y aquí tenemos a dos artistas, a Melissa Brullock. Fíjense qué Torre Eiffel tan bien definida, todo hecha con vino. Y aquí en la parte derecha tenemos un retrato también con mucha, yo creo con un mensaje muy impactante también de Jennifer McFarland, donde va a utilizar también el vino como su instrumento. Si continuamos, vemos, esto también lo encontré en internet, la verdad es increíble porque vemos que no solo se utiliza el vino para hacer obras de arte, sino también están utilizando artistas extremadamente creativos, están utilizando los corchos de las botellas de vino para hacer dibujos. ¿Recuerdan cuando vimos en ese anfiteatro de Mérida ese mosaico? Que era ese dibujo o esa imagen que estaba formada por pequeñas piedrecitas de colores que se llamaban teselas, pues lo mismo es lo que está haciendo Scott Gundersen, este artista. Él se dedica a reciclar y a recuperar todos los corchos de las botellas de vino que él se encuentra, las va almacenando y tienen distinto color, porque en unas el vino ha impregnado más el corcho, en otras está más limpio. Entonces utiliza y va haciendo así como una especie de mosaico para hacer retratos. Aquí tenemos, bueno, en internet se puede ver un vídeo de cómo va haciendo la obra de arte y entonces tiene el reloj ahí porque a las 8:10 el retrato iba así y luego a las 11 menos 20, a las 12 menos 20 el retrato ya estaba terminado y entonces vemos cómo es la imagen, vemos la foto de la joven en blanco y negro y vemos cómo realmente es capaz este autor, este pintor o este artista de construir esa misma imagen a través de utilizando los tapones o los corchos de las botellas de vino, lo cual es súper ecológico y también muy inspirador y muy creativo porque la verdad la obra es de una belleza increíble. Y bien, ya para terminar, antes de entrar en el turno de preguntas o de diálogo o en el que puedo comentar algún aspecto que a lo mejor no haya quedado muy claro, claro, no me gustaría terminar una charla en la que el vino es el protagonista, no querría que se terminara la sesión y todos los alumnos fueran a tomarse una botella de vino para celebrarlo. El vino es bueno, el vino es saludable, pero claro, siempre con moderación. Y esto me gustaría explicar una historia muy curiosa de Pitágoras. Pitágoras, un pensador que descubrió un montón de teoremas matemáticos que llevan su nombre, pues él estaba ya cansado de que sus alumnos estuvieran bebiendo vino y llegaran a clase pues un poco contentos, borrachos y poco concentrados, y entonces él decidió inventar una copa y él lo denominó la copa de la moderación. Y van a ver en qué consistía esta copa de la moderación. La copa era tan curiosa que era así de cerámica o de barro y tenía dentro como una especie de, bueno, pues como un saliente. Ese saliente tenía un tubito debajo. Entonces, ¿en qué consistía la gracia de esta copa? Pues muy bien. Primero, en la letra A vemos la copa está vacía. La letra B quiere decir que si la copa la llenamos hasta aquí, una medida prudencial, no pasaba nada. El alumno, la persona que estuviera, el amigo que estuviera con Pitágoras podía beber la copa perfectamente. Pero, ¿qué pasaba
si llenaba la copa un poquito más, si casi para rebosar. Pues él había creado un invento muy ingenioso que lo que hace es que cuando el vino llega aquí al tope, lo que hace es que el aire entra por aquí y va a hacer que el vino se caiga y se vacíe la copa. Por lo tanto, si él se va a dar cuenta enseguida, si alguien quiere beber más, porque se le va a derramar absolutamente toda la copa y se va a quedar sin poder beber nada. Entonces, me pareció muy interesante esta anécdota que viene a reflejar que beber vino es muy bueno, pero siempre con moderación y siempre en su justa medida. Como decía Aristóteles, en el término medio es donde está la virtud. Y bueno, quería darle las gracias, por supuesto, por su atención y por haber elegido este tema, sobre todo a Inés, gracias porque es un tema que tampoco sí está muy estudiado el arte, sí está muy estudiado la historia del vino, pero cómo se funden estas dos manifestaciones o esta manifestación y esta materia prima o esta fruta, pues no está muy desarrollada y bueno, pues gracias por la oportunidad de poderle haber ilustrado durante estos minutos con la historia del arte a través del vino. Y también me gustaría decir otra cosa, y es que, bueno, podemos hablar de las uvas, del cultivo de la uva, pero no solo se queda aquí su relación en el arte, sino que hoy en día la uva es una industria, la industria del vino es una industria que está generando muchísimos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque detrás hay mucha investigación. En esto que decíamos antes de beber vino, pero desde un punto de vista moderado, hay científicos que están investigando y detrás de esto hay grandes empresas que lo están soportando, esta financiación, vino sin alcohol. Vino sin alcohol porque le quitaríamos el efecto nocivo a este producto y podríamos tener un mercado muchísimo más grande. Entonces, en países como España, que es el que más conozco, se están desarrollando nuevas clases de vino. En países, por ejemplo, este vino sin alcohol, también para llevarlo a países que por su religión o a territorios que por su religión no pueden beber alcohol y entonces, pues no van a importar nunca vino. Si somos capaces de hacer el producto pero sin alcohol, pues estamos aumentando nuestro público, ¿no? Nuestros consumidores. Y en países tanto de América del Norte como de América del Sur, América Latina, concretamente en Ecuador, están investigando muchísimo también para hacer todo el proceso de fermentación de una manera mucho más ecológica, de una manera más saludable, de una manera, que emplee menos recursos. Por lo tanto, toda esta industria que nace en el Neolítico, hablábamos al principio, en países tan lejanos como Armenia, y como de Armenia llegó a Egipto, como de Egipto hacia toda la cuna del Mediterráneo, y del Mediterráneo 1492 todo este conocimiento se lleva a América, y en América cómo son capaces de seguir impulsando con sus condiciones climáticas distintos productos, pues vemos cómo es una industria que puede hacer que un país, por supuesto, tenga muchísimas más salidas profesionales para los jóvenes, tenga también más investigación y sobre todo investigación no solo en el mundo de la uva, sino también investigación de cómo puedo eliminar esta plaga que termina con mi cosecha. Hay una industria farmacéutica paralela, hay un montón de cremas y productos que se hacen a partir del vino para cosmética. Hay marcas que están basadas todas, pues yo conozco con la miel se hacen cremas, pero también con el vino se hacen cremas y el vino, la uva, tiene unas propiedades que regeneran la célula y pues dejan la piel de una manera también muy interesante. Realmente con las uvas se puede hacer casi de todo. Hemos visto cómo se puede pintar, hemos visto cómo se puede hacer nuevos productos, cómo se puede cambiar el mercado, podemos hacer arte también con el corcho. Y hay una cosa curiosa que es cómo se hace el champán, porque el champán, ¿vale? Tenemos vino blanco, tenemos vino rosado, tenemos vino
vino tinto, vino rojo, pero y el champán, que también se hace con las uvas. El champán fue como un invento francés de una zona de Francia que lleva su nombre, la denominación de origen, y que se hace con uvas de vino tinto, o sea, uvas rojas, pero que están muy al principio, o sea, están verdes. Por lo tanto, el color que tiene al final es un color como si fuera de un vino blanco. Entonces, bueno, ya, nada más, porque este mundo es apasionante y a mí me encanta y se me empiezan a ocurrir una idea tras otra idea y podría estar hablando mucho tiempo. Pero gracias y ahora me gustaría abrir un turno de preguntas por si alguien está interesado en algún aspecto concreto. Muchas gracias. Vamos a aprovecharlo por si hubiera alguna duda. Pues yo no soy una experta en vinos, pero conozco gente que se dedica a esto y realmente hacen unos cursos de temas de olfato y de degustación que son realmente impresionantes. Y también hay carreras profesionales de personas que se dedican solo a eso, a ser catador de vino. O sea, imagínense la cantidad de salidas profesionales que tiene algo tan simple, aparentemente tan simple como puede ser una uva o como puede ser el vino. Entonces, ¿alguna curiosidad, algo que les haya llamado la atención? Si quieren compartir lo que más les ha impactado. Hola, Robinson. Hola, mucho gusto. Gracias. Bueno, me ha parecido muy interesante toda la presentación, el tema muy interesante, pero hay algo que me llamó la atención y Sí. es la técnica del vino para hacer la pintura. ¿Sobre qué material ah, hacen esas pinturas y esto puede durar muchos años o se desvanece, se daña? Sí. Se daña, no duraría muchos años, al menos lo que yo conozco hasta hoy. La técnica es utilizarlo sobre papel, sobre el típico papel que se usa para lienzo, para pintar, pero también se puede usar sobre madera, se puede usar sobre al fresco, o sea, se puede usar sobre todo lo que quiera, sobre todo porque ahora el arte es creatividad y el arte es más libre que nunca. Entonces, cada artista coge lo que quiere o lo que se le ocurre o lo que tiene a mano y empleará la técnica del vino sobre este soporte. Pero realmente el problema es que no dura mucho, pero bueno, hacen fotos, lo suben a internet, es otro momento del arte el que está viviendo. A lo mejor bueno, a lo mejor no muchas obras de arte, el artista las crea y las destruye al día siguiente y ese proceso de crear y destruir es lo que es el arte. Entonces, estamos llegando a un momento en el que el arte ya no es lo que conocíamos antes del artista pinta, deja la obra es fantástica, se vende, le pagan un montón, se hace un artista famoso y trabaja para los grandes potentados. No, esto ya ha pasado o puede ocurrir, pero no es lo normal, no es lo habitual. Entonces, los artistas ahora juegan, prueban, experimentan, hacen cosas curiosas, hacen cosas diferentes y no les preocupa para nada el tema de cuánto va a durar mi obra. Hay otros que sí, entonces siempre hay opciones como el tema de hacer las fotos, hacer un vídeo, grabarlo. También está ahora mismo toda esta corriente que yo creo que tenemos que ser muy conscientes, el tema ecológico, es decir, no hacer cosas para que duren, sino cosas para que yo pueda reciclar, volver a de ahí otra cosa, volver a crear, o sea, construir entre varios. No sé si he contestado a tu pregunta, Robinson. Sí, entiendo. Muchas gracias. De nada, de nada. Gracias. Pasen buen día. Gracias, gracias.